Gracias por acompañarnos. Es un gusto reencontrarme con algunos colegas que hacía tiempo que no nos veíamos. Y bueno, la idea es en una hora, de más o menos que va a durar la charla, darles un barniz de lo que es la tecnología fotovoltaica, que como dice Luis, en Uruguay, digamos, en temas académicos, recién ahora la academia está empezando a formar profesionales. Entonces, bueno, varios de nosotros que venimos de la escuela más anterior no tuvimos la posibilidad de formarnos en Uruguay en estos temas. A partir de la experiencia nuestra, la idea es darles, bueno, como les decía, un barniz de lo que es la situación, digamos, de energías renovables en el mundo, un poco para que entiendan el porqué de que esta tecnología vino para quedarse en el mundo y cuál es la espalda que tiene, pensando de acá, digamos, a 10, 20 años de la implementación de esta tecnología. Así que bueno, va a ser un barniz medio rápido de mi parte, digamos, medio académico el tema, y después Diego lo que va a hacer darles, digamos, aterrizarlo al Uruguay, a la normativa uruguaya y algún caso de éxito que hemos bueno, desarrollado desde la empresa nuestra. A la última, un par de minutos para explicarle quiénes somos como empresa. Pero bueno, vamos directamente a el temario, un poco lo que les decía. Vamos a hablar del desarrollo sustentable, energías renovables, un poco energía solar, mercado mundial. Y bueno, después hacer una parte ya de por qué invertir en energías renovables en Uruguay, la normativa, algún aspecto técnico, algún aspecto financiero. Bueno, algún caso de mitos para que les quede claro de algunos mitos que no, paradigmas que ya se han levantado y bueno, algún caso de éxito, ¿no? Así que voy a ir bastante rápido. Cualquier cosa al final, si quedan dudas, lo pregunto. Entonces, lo primero, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar estos temas, se habla siempre de lo que es el desarrollo sustentable y bueno, yo creo que es importante que nos quede claro esa definición que está en el primer párrafo para entender de qué estamos hablando, ¿no? Es un desarrollo, cuando hablamos de desarrollo sustentable, es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para atender las propias necesidades, ¿no? Como que nos estamos anticipando de los problemas que se van a venir. Esa es un poco la lógica de todo este razonamiento y se focaliza básicamente en tres aspectos, que son los aspectos medioambientales, aspectos económicos y aspectos sociales, ¿no? No solamente el medio ambiente, sino bueno, hay que ser sustentable también en temas económicos y la sociedad. Y bueno, esto está directamente ligado digamos, al uso energético, digamos, todo esto necesita energía para poder llevarse adelante y cómo digamos, desarrollamos usos energéticos es cómo se altera el entorno y digamos, la necesidad creciente de la energía en el mundo hace que, bueno, depende de qué camino elijamos para suplir esa necesidad, de cómo avancemos desde el punto de vista del desarrollo sustentable. Algunos números, también temas que a uno le chocan cuando empieza a ver estos temas. En 2013, que ya éramos 7.000 millones de personas en el planeta, un quinto sigue sin acceder a lo que es la energía eléctrica y un tercio no accede digamos, a agua potable para poder cocinar. Son números que a uno le impactan, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas para hacer en el mundo, un poco cómo está distribuido esa necesidad, ¿no? En Latinoamérica tenemos, ahí estamos, 85 millones de personas que todavía no pueden acceder 85 millones de personas que todavía no pueden acceder a lo que son los medios para cocinar con agua potable, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, la previsión de crecimiento de demanda energética en el mundo. Esto es al 2030, de la IA de 2007. Y como ven, acá en 20 años, 23 años, están previstos crecimientos en verde lo que se ven ahí, no sé si lo llegan a ver. Crecimientos del orden del 100%, 200%, depende de la región, así que la necesidad de energía va a seguir siendo creciente en los próximos años. Bueno, entonces, ¿por qué renovables? Y acá nos vamos aproximando al tema. Entonces, dentro de estas tres dimensiones para el desarrollo sustentable o sostenible, medio ambiente, economía y sociedad, como les comentaba, la problemática energética presenta grandes dificultades. Entonces, lo que la evolución va hacia un modelo de desarrollo donde se trate de consumir la energía en forma más eficiente, lo que es la eficiencia energética, y a su vez esa demanda creciente tiene que ser abastecida por medios de energías amigables con el medio ambiente, y digamos, sobre todo porque son recursos energéticos que se encuentran disponibles en las distintas regiones del planeta, entonces pasan a ser no solamente energías renovables, sino autóctonas de cada región. Y bueno, siempre piensen en estos tres
cuando hablamos, ¿no?, del desarrollo sustentable de estos tres, ¿no?, estas tres patas: medio ambiente, economía y sociedad. Bueno, ¿y por qué en Uruguay? Bueno, por un lado, esto es algo genérico, no solo en Uruguay, que para bajar las que son las emisiones de efecto invernadero, esto sin duda evita importaciones de combustible, se reducen y estabilizan los precios, que eso es no menor, porque cuando uno hace una inversión en energías renovables, hace la inversión y después se estabiliza lo que es, digamos, su costo energético en base a un esquema de financiamiento que haya obtenido, pero lo que se hace es fijar ese precio. Bueno, es el caso nuestro, desarrollar capacidades locales. Una empresa como la nuestra, que tiene 3 años en el mercado, empresa joven, que a partir de bueno, toda la movida que se está armando, se pudo armar, estamos tomando gente, ya somos más de 150 personas, entonces digamos, bueno, esto es real, ¿no? Y sobre todo porque en Uruguay está el recurso solar, ¿no? Eso es uno de los temas más importantes. Acá estamos focalizados en el sol, también está el recurso del viento, ¿no? Bueno, rápidamente, para avanzar, cuando hablamos de energías renovables, ¿no?, uno piensa siempre en lo que es la biomasa, ¿no? Bueno, lo que es la energía solar, que ahí vamos a ver que hay, digamos, lo que es la producción de energía eléctrica y lo que es el calentamiento de agua, también dos cosas distintas. Tenemos lo que es la energía eólica. Después, lo que son los combustibles fósiles no dejan de ser, digamos, energía solar, que a través de biomasa y, digamos, millones de años es energía solar acumulada, como me gusta decirle a mí, pero también tiene su origen en, digamos, en el sol, ¿no? Digamos que estas fuentes de energías renovables tienen su origen en lo que es la energía solar. El viento, ¿por qué? Bueno, porque el viento, ustedes saben que son masas de aire que se mueven, están calentadas de distintas formas por el sol. También cuando hablamos por ejemplo, de la energía hidráulica, también es el sol que calienta y evapora, bueno, todo el ciclo que ustedes conocen. Las olas también, cocinadas por el viento, que también tienen. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, llegamos al sol como origen virtual de todas las energías. Ustedes pueden decir, bueno, hay alguna otra, como la energía geotérmica, bueno, esa es energía acumulada en la Tierra, es una energía renovable por la escala de tiempo, pero digamos que está bien, ahí se la lleva, no dependen del sol. Pero sin ser esa, todas las demás tienen su origen virtual en el sol. Algunos breves pantallazos de, bueno, características particulares que tienen las energías renovables, ¿no? Las energías renovables, ustedes saben, bueno, dependen muchas veces de las condiciones climáticas que hay en cada lugar, en cada parte del planeta, y a su vez están, digamos, tienen como objetivo suplir demandas crecientes de energía. Una de las particularidades es que el recurso, ya sea del viento o del sol, como en este caso, no tiene por qué coincidir donde están los consumos. Acá es un mapa de Estados Unidos, acá está en tonos oscuros donde se concentra la población y acá donde está el recurso. Entonces, bueno, el ideal sería que el recurso estuviera donde vive la gente, pero bueno, es una característica que generalmente no pasa eso. Entonces, eso está asociado a que generalmente hay que hacer alguna obra de infraestructura para poder llevar el recurso a donde vive la gente. Estos que están acá son las líneas de transmisión en Estados Unidos. Bueno, justamente donde está el recurso, no hay de cómo evacuar la energía, entonces hay que hacer obras de infraestructura y eso pasa en Uruguay también, ¿no? Lo otro, el concepto tradicional de sistema digamos, de generación, transmisión y distribución de energía. Esto creo que todos lo conocemos, ¿tá? Que es un poco el modelo también que funcionó en Uruguay hasta hace poco. Una central, que puede ser una central hidroeléctrica, una central térmica, que genera energía, que a través de línea de transmisión, que se transmite la energía en alta tensión, 150.000 voltios o 500.000 voltios en Uruguay, llegan hasta centros de transformación, que generalmente están cerca de los centros poblados. De este centro de transformación se distribuye ya a niveles más bajos de tensión a los que son bueno, las poblaciones y los centros. Ese es el modelo tradicional. Bueno, este modelo ya no funciona más en el mundo, ¿tá? Estamos viviendo, esta generación está viviendo la implementación de lo que es el nuevo modelo de distribución de energía eléctrica, en el cual básicamente están conviviendo nuevas fuentes de generación, justamente para dar un modelo sustentable al planeta, en el cual las granjas solares
las granjas fotovoltaicas, las plantas eólicas, conviven con lo que es la tradición, las antiguas plantas digamos, de ciclo combinado, o las nuevas digamos, con combustibles más amigables, como puede ser el gas natural. Pero ¿qué sucede? A su vez, en las ciudades y en los centros poblados se generan también en forma distribuida energía. Entonces ya no es un solo camino de ida, sino es un camino de ida y vuelta en cuanto al flujo energético. Y empiezan a aparecer cosas acá, por ejemplo, ustedes ven una ciudad que tiene sus casas con sus paneles fotovoltaicos, donde tienen un anillo, digamos, de distribución de energía eléctrica, que sería el azul, pero a su vez también tienen un anillo en grisecito, que es el anillo del gas natural. Entonces a las casas les ingresan, digamos, dos fuentes de energía, pero esos flujos, en el caso de la energía eléctrica, es bidireccional, es decir, entran y salen. La casa pasa, cuando demanda energía, es decir, se autoabastece o toma de la red, pero cuando no la necesita, la inyecta. Este modelo, que es en particular, que ya se está usando en algunos países, por ejemplo en Japón, hay una pequeña celda de combustible en las casas que tienen como función principal producir calor para calefacción o para agua sanitaria, y a su vez tiene un subproducto que es electricidad, y hay un convenio entre la empresa de gas y la empresa eléctrica donde 1 kilowatt se está inyectando también como subproducto del proceso de calefacción. Entonces, bueno, está el tema del transporte eléctrico, ¿no? Las baterías de los autos eléctricos, que el auto, digamos, anda durante el día, cuando llega a la casa se enchufa y si sobra energía se vierte a la red. Entonces el paradigma actual que se está rompiendo en el mundo de cómo se implementa esto, digamos, a nivel masivo. Y bueno, acá no sé si ya han escuchado por ahí lo que son las redes inteligentes, las Smart Grid. Esto es una Smart Grid, lo que necesita es un cerebro para poder, digamos, estar absorbiendo toda esa información de dónde se está inyectando la energía y poder, digamos, darle un flujo lógico a todo eso y controlarlo. Eso es un poco a lo que apunta este modelo. Bueno, en lo que es energía solar, solo para fijar grandes conceptos, ¿no? Nosotros tenemos por un lado lo que es la conversión directa del sol para calentamiento de agua, que son este tipo de paneles que ustedes habrán visto, que son los que más se ven, por ejemplo, en Montevideo, en la ciudad, que directamente es un colector que capta el calor producido por la radiación solar en un fluido que después se intercambia para calentar agua caliente sanitaria. Esto es una tecnología que es para agua caliente sanitaria, que es lo que en Uruguay ustedes han visto como el Plan Solar, es lo que UTE está promocionando a través del Ministerio por el Plan Solar en esta primera etapa, y son este tipo de paneles que no tienen nada que ver con los paneles fotovoltaicos. Uno lo ve de lejos y tienen una forma parecida, pero bueno, una cosa es para calentar agua, esto es intercambio, digamos, básicamente de calor entre fluidos, lo otro es otra cosa que ahora la veremos. Después está este tipo de instalaciones que también cada vez más se están realizando en el mundo, la tecnología sigue avanzando, que esto básicamente son espejos, ¿no? Es un parque de espejos que focalizan en un punto donde hay un fluido que se calienta e intercambia calor con otro fluido y generan vapor, y es una central de generación de vapor, nada más que en vez de combustible fósil o lo que fuese, están calentando con espejos. Esto que es agua caliente son centrales para generar energía eléctrica de concentración. Cada vez se está desarrollando más en el mundo también. Está la tecnología bastante madura y los costos han bajado. Pero bueno, tampoco es tecnología fotovoltaica. Es otra fuente de energía solar, pero no es lo que nos atañe. Bueno, y llegamos entonces a lo que es la energía solar fotovoltaica, que como definición lo que le tiene que quedar claro que es la generación de energía eléctrica a través de la energía solar. Esa no es más que eso la definición. Es una tecnología, como está acá, ¿no? El sol, el panel directamente transforma la energía en energía eléctrica y después los consumos, ¿no? Este fenómeno, que ya es descubiertos a fines del siglo, a mediados del siglo XIX, un método empírico se descubrió, Becquerel. Lo que sí también me gusta mencionar es que eso es a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX, fue que se modularon las ecuaciones, ¿no? A través de, Albert Einstein fue el que en 1904 escribe los modelados de ecuaciones matemáticas del efecto fotovoltaico.
que después, 15 años después, en el 21, le dan el Premio Nobel de Física por ese modelado, ¿no? Por el efecto óptico, no por la teoría de la relatividad. Entonces, digamos que esto tiene una base teórica muy fuerte, digamos, una de las mentes más brillantes del planeta que ha tenido, fue el que modeló este fenómeno, y 100 años después se hizo, digamos, comercialmente viable, ¿tá? Y por eso que se está usando hoy en día ya a escalas domésticas. ¿Y qué tipo de instalaciones? Bueno, así empezó, ¿ah? En poblaciones aisladas, donde las necesidades básicas no tenían, digamos, no había posibilidades de llegar las líneas eléctricas a zonas muy aisladas. Se ponía un panel, bueno, esto de hecho se sigue haciendo para suplir aquella demanda, se vieron insatisfechas de energía, pero hay una gráfica que no está acá, que es hasta los primeros años todas las instalaciones se hacían para sistemas aislados, ¿no? Para poder dar este tipo de servicios. Básicamente el tema del frío, el tema de la comunicación era lo que con un panel se podía llegar a suplir. Después evolucionó a este tipo de instalaciones, ¿no? Instalaciones ya domésticas, industriales, como por ejemplo esta foto es en una isla, es en Japón, ellos tienen problemas de disponibilidad de superficies, porque bueno, obviamente para captar energía necesitamos superficie. Y esto que está acá abajo de esto es una planta digamos, es la OCE de una de las ciudades de Japón, tratamiento, purificación de agua, hay unas grandes piletas, ellos la tapan, y por más que no sea el ángulo óptimo para captar la energía solar, tapan superficie, entonces cualquier superficie que mira el sol es una superficie útil para generación. Entonces ese es un poco cuando hablamos de energía fotovoltaica, creo que ahora puse algunas fotos más. Hay formas de cuantificar el recurso, que esto es importante. El recurso solar depende de la ubicación en el planeta donde nos encontremos, cuánto es. Hay formas de cuantificarlo. Bueno, hay temas técnicos que no es la idea entrar acá, pero por lo menos que sepan que se habla de irradiancia y radiación en unidades de kilowatt por metro cuadrado, kilowatt hora por metro cuadrado, en los cuales se arman este tipo de cosas, que son mapas solares, donde se dice el recurso está disponible en tal lugar, a través de mediciones. Datos interesantes, el 70% de la población vive en lo que se llama anillo solar, que está comprendido entre estas latitudes, donde ustedes ven el recurso solar está más disponible. Uruguay está en una zona privilegiada, ahora vamos a ver. Este cuadradito que está ahí, reténganlo porque, bueno, digamos, haciendo alguna cuenta, esta es una superficie de 500 por 500 kilómetros, haciendo una cuenta en cuanto a la energía solar y a la eficiencia de captación que tiene la tecnología, esto bueno, ya es un poco viejo, tiene unos años, con un cuadrado de 505 kilómetros de lado estaríamos abasteciendo lo que es la demanda mundial de energía primaria en el mundo. Digamos, son esas cosas que uno cuando empieza a decir, bueno, entonces el recurso realmente está, la tecnología está, bueno, y las condiciones están dadas como para aprovechar realmente este recurso para suplir las necesidades y, bueno, y volver al inicial que les comentaba sobre desarrollo sustentable. Cuando uno habla de esta tecnología también tiene que empezar a ver de cómo se comporta, estamos hablando ya de energía solar fotovoltaica y cómo afecta las condiciones atmosféricas a lo largo de un día, porque bueno, dependemos de las condiciones diarias, ¿no? El recurso se mide a lo largo de un año y sabemos cuánto se va a producir en un año. Eso está medido y estadísticamente comprobado. Entonces, cuando hacemos una inversión vamos a saber que si la vida útil son 30 años, vamos a generar tanta energía. Lo que se complica es cuando pasamos al día a día, porque un día puede estar con sol, entonces vamos a tener este tipo de curvas. Esto es una curva que tiene la irradiancia, es decir, los watts por metro cuadrado que llegan a la superficie terrestre con un día de sol. Sale el sol, la irradiación y la radiancia empieza a subir, al mediodía tenemos el pico y después baja, ¿no? Este es el ciclo diario. Cuando pasa alguna nube pasan estas cosas, es como que le ponemos un filtro, bueno, la cantidad de energía que llega a la superficie baja. Cuando tenemos días con más nubes pasan esto y cuando están días nublados puede pasar esto. Entonces eso es también una de las características que tenemos que convivir con este tipo de recursos. Es importante saber a qué latitud se encuentra la instalación, porque bueno, hay formas de optimizar la energía que se produce, ya sea mes a mes. Acá tenemos para distintos grados de inclinación del panel cuánta es la energía diaria que se genera
el promedio diario que se genera en un mes. Entonces, como ven, dependiendo de de qué inclinación se pongan los paneles, cuánta energía se genera. Entonces, ahí ya, cuando uno se pone a proyectar las instalaciones, es importante definir para cuándo yo quiero optimizar el uso, si lo quiero al nivel del año, es decir, maximizar la generación de energía, o una instalación aislada que yo en realidad tengo más necesidades en verano o en invierno, entonces dependiendo de cuándo quiero maximizar la generación, cómo la inclino. ¿Tá? Y bueno, debido a cómo es digamos, el movimiento solar en la Tierra, tenemos variaciones mensuales, ¿tá? Debido a la traslación, y eso nos hace, como les comentaba, que tengamos que maximizar, según el uso, el ángulo que queramos poner. Bueno, el mapa solar que les mostraba antes, una forma entonces de cuantificar el recurso es hacer mediciones, y es algo necesario que les piden, digamos, las mediciones, cualquier entidad financiera, para saber cuánto es el recurso. Se forman este tipo de mapas, ¿ah? Que son, digamos, generalmente son hechos por instituciones independientes, consultoras, que certifican el valor del recurso. Y en Uruguay ya hay una primera versión, se está trabajando en una segunda versión de lo que es el mapa solar en Uruguay, cuánto es el recurso. Acá creo que lo más comentarles es que esto ya, digamos, existe, se está mejorando, y que el recurso en Uruguay es mejor que en varias partes del mundo donde hay muchísima instalación de energía fotovoltaica. Por ejemplo, que en Alemania, creo que en el mapa de arriba lo pueden ver. Europa, ¿no? Cuanto más verde, más frío. Europa tienen, Alemania, que es el país que tiene más instalación fotovoltaica en el mundo, tiene un recurso sensiblemente menor que lo que es América Latina y en particular de Uruguay. Bueno, alguna nomenclatura básica. Tenemos lo que es la célula fotovoltaica, los módulos fotovoltaicos y los generadores fotovoltaicos, ¿no? Una de las características principales que tiene la energía fotovoltaica es eso, la modularidad, que no lo tiene, por ejemplo, la energía eólica. Nosotros, cuando hablamos de una planta de macroinstalación de varios megavatios, el panel que usamos es el mismo que el que se usa para poner arriba de la casa por una instalación de 4 kilovatios. No sé si me explico. Es el mismo panel, la misma tecnología, nada más que se van agregando en forma sistemática, en serie, en paralelo, y eso es una de las grandes fortalezas de esta tecnología. No es que sea otra tecnología, cuando por ejemplo uno habla de energía eólica, tiene que ser un proyecto de 2 megas, bueno, o 10 megas, traemos 5 molinos de 2 megas o lo que fuese, pero acá no, es el mismo panel de 300 watts o lo que fuese, y le vamos conectando cómo se arma el proyecto, en serie, en paralelo los paneles, para llegar a la potencia deseada. Entonces, eso es una de las grandes fortalezas que tiene esta tecnología. ¿Ah? Como les comentaba antes, están los que son generadores autónomos, que son los que están aislados de la red, ¿tá? O los que están conectados a red. Son los mismos paneles, ¿tá? Nada más que unos necesitan, los paneles generan en corriente continua, ¿tá? Y generalmente los consumos, las demandas son en corriente alterna. Entonces, cuando nos conectamos directamente a la red eléctrica, por ejemplo acá la red de UTE, es necesario poner ese equipo que son inversores de corriente para pasar de energía continua a energía alterna, ¿no? Acá depende generalmente los consumos son en corriente alterna, así que también se usan generalmente inversores. Lo que sí aparece en las instalaciones aisladas son acumuladores de energía, que son las baterías, porque si no, no tendríamos forma de usar, suplir las demandas cuando no tenemos el recurso, que es durante la noche o los días que están sin sol. De esto se pasa a esto, que son las macroplantas, y bueno, aplicaciones tan aisladas como puede ser un satélite, que ustedes saben que todavía se siguen usando, todavía se van a seguir usando paneles. Las primeras misiones que fueron a Marte, los primeros robots tenían paneles, ya los últimos usan otro tipo de combustible por algunos problemas que han tenido. Bueno, ejemplos para lo que vean, aplicaciones en el mundo, en techos, barrios con paneles solares. Como pueden ver, acá los paneles están puestos generalmente mirando si estamos en el hemisferio sur, están orientados al norte, en el hemisferio norte al sur, pero van a empezar a ver esto, ¿no? Que generalmente están orientados en el mismo plano, mirando la misma cara, digamos. Bueno, distintos tipos de soluciones. Se usan, como les decía, cualquier tipo de superficie que haya mirando el cielo como posible en aeropuertos, en shopping, cualquier superficie se le colocan paneles y se usa ya sea para bajar el consumo eléctrico o para inyectar energía a la red. Plantas más grandes.
Bueno, estos son el proyecto, por ejemplo, en Brasil, estacionamientos de auto, esto fue la arena de Pernambuco para el Mundial. Este es el Maracaná, esto que está al costado es un anillo de paneles que suma 3,9 megavatios. Bueno, y la tendencia mundial. La instalación de paneles en el mundo ha crecido en forma exponencial. Esto debido a que básicamente que la reducción de precios ha sido también decreciente en forma exponencial. Bueno, una breve imagen de lo que fue en el 2014, hay 185 gigavatios de potencia instalada a nivel mundial. Alemania, les decía, lleva el 26% de la potencia instalada está en Alemania. Le sigue China, Italia, Japón, Estados Unidos, bueno, España, que ya hace unos años que no instala. Pero más que nada para que se queden con las tendencias, ¿no? Cómo ha sido la capacidad instalada acumulada a nivel mundial y cómo ha sido la bajada de los precios de las instalaciones. Un par de números ya tratando de pensar a futuro el negocio. La IRENA, que es la Asociación Internacional de Energías Renovables, pronostica que ya para el 2030 la energía solar fotovoltaica va a estar ya a la par de la hidroeléctrica y la eólica en cuanto a lo que es generación de fuentes de generación de energía eléctrica. Ya si nos vamos a escalas más grandes, esto es para el 2100, bien que hay un quiebre en el 2040, la eólica crece más rápido, pero ya después del 2040 lo que es la energía solar, no sé, acá lleva más del 60%, 65% para suplir la demanda de energía primaria del mundo. Bueno, esto es solo una mención, lo puse acá para mencionar. Hay un tema también que lo que veíamos de los Smart Grid en el mundo, poner paneles fotovoltaicos con almacenamiento de energía, baterías en sus casas, está haciendo en algunos lugares del mundo más barato que estar conectado a la red eléctrica. Y la tendencia es que eso siga avanzando y va a haber momentos que eso se va a dar y ya no estamos tan lejos como uno pensaba que podría estar. Por ejemplo, bueno, en el caso de Hawái, que es una isla, ya pasó hace 2 años. Y lo que es Nueva York, estamos hablando que en el 2025 ya está previsto que uno pueda instalar sus paneles, pueda poner sus baterías. Esto es lo que se llama, son sistemas fotovoltaicos con sistemas de PV, Photovoltaic Energy Storage System. Es almacenamiento de energía con paneles fotovoltaicos. Entonces, bueno, solo para decirles que no es muy loco pensar que un poco el modelo mismo de las distribuidoras de energía, que ya se está discutiendo, cómo va a ser el negocio futuro en cuanto al manejo de las redes y cómo va a ser. No va a ser tanto ya el consumo de energía lo que se cobre, sino va a ser otro tipo de cosas. La pregunta es, entrando un poco a lo que era el título de esta charla, de que energía fotovoltaica, una energía con alta rentabilidad en Uruguay. Bueno, entonces empecemos a bajar esto un poco a tierra, vimos el panorama en el mundo. ¿Por qué invertir en energías renovables en Uruguay? Bueno, entonces la primera respuesta a esto son las certezas que nos da la política energética. Uruguay es un país que tiene una política energética clara y trazada a 2030, que a diferencia de muchos países de la región, el punto fuerte que tiene es que está avalada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Entonces, eso hace a las claras que uno se pueda mover primero con certezas, independiente de lo que haya en lo que es la voluntad política, porque ya se sabe que un cambio de gobierno no va a cambiar lo que es el rumbo de la energía. En el año 2008 y 2010 se crearon comisiones multipartidarias para distintos temas. Bueno, la comisión que funcionó bien es la Comisión de Energía, las otras por distintos motivos cayeron. Y bueno, y esta está fija y con miras a 2030 y ahora se está trabajando a 2050. Con lo cual, eso ya de pique da certezas como para poder trabajar en esto. Aparte, bueno, en esto participaron todos los organismos, digamos, el Ministerio, la Dirección de Energía, el Ministerio de Energía, digamos, el Ministerio de Economía, Presidencia, Ursea, etc. Y la idea fue usar a UTE como el ejecutor de esta política energética.
Entonces, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero básicamente en Uruguay la manera de cómo se armó la política energética fue, bueno, el ministerio definió las cantidades de cada tipo de generación que se necesitaban y habilitó decretos para que UTE licitara esas cantidades. O sea, se generó un mix óptimo con miras a 2030 y de esa manera UTE abrió la puerta y dijo, bueno, licito tantas cantidades, y así fue que en lo que es generación a gran escala se fue armando la jugada. Por otro lado, ¿por qué invertir en Uruguay? Bueno, sobre fin de año pasado el presidente de UTE mostraba este gráfico con miras a 2040 y lo que decía es, bueno, solar y eólica con los precios de hoy, a 2040 estaríamos con 5 GB y 1,2 GB y ajustando un poco los precios con 4,6 y 2,3 GB a 2040. Y bueno, y esto que en realidad parece lejos, llegar a estos números es poner 100 MB por año desde ahora. Y bueno, son números grandes. Y bueno, esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el presidente de UTE. ¿Qué normativa tenemos? ¿Cuál es el análisis normativo como para podernos mover en lo que refiere a la energía acá en Uruguay? Tenemos básicamente 3 modalidades para aquel que quiera hacer algún tipo de negocio con energía o instalar algo, cada una de las cuales reglamentadas por diferentes decretos. Por un lado aparece la microgeneración, que es, ya vamos a hablar en concreto de qué se trata, pero son instalaciones de pequeña y mediana escala, hasta 150 kilovatios, y es el decreto 173 del año 2010 el que reglamenta cómo son las reglas de juego para este tipo de generación. Por otro lado, y bastante fresquito, del año pasado, apareció lo que es el autoconsumo industrial, es decir, bueno, industrias que quieren ya instalar un porte más grande de generación para autoabastecerse. Este decreto es el decreto 114 del año pasado. Y por otro lado, aparecen los parques grandes, también conocido como macrogeneración, que yo ahí en realidad les menciono el decreto 133, porque es el decreto que le abrió la puerta a UTE para que licitara 200 megas de solar. Pero en realidad acá, si hablamos de energías renovables en general, habría un listado de diferentes decretos, cada uno por las distintas cantidades que se habilitaron. Hablemos un poquito en detalle de cada uno de estos tipos de generación. El decreto 173 del 2010, como les decía, habilita a que clientes conecten generación de origen renovable en la red de baja tensión y que conecten hasta 150 kilovatios. Esto puede ser solar fotovoltaica, eólica, biomasa y mini hidráulica. Esto fue algo que fue único en la región, el primer país de Latinoamérica que se habilita a que los clientes puedan inyectar energía a la red de baja tensión, no solo autoabastecerse. Entonces, para inyectar energía, lo que hace UTE es cambiarles el medidor por lo que es un medidor bidireccional. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, el precio. El precio es muy interesante porque UTE le compra la energía a los clientes al mismo precio que se la cobra. Y esto en realidad ha llevado a números grandes, por ejemplo, respecto de lo que son el precio de las licitaciones, que andan por los $90 para la solar. En el caso de la microgeneración, UTE se la compra a $230 el megavatio hora. Con lo cual, ahí pasa a ser, hasta inversiones hasta 150 kilovatios, pasa a ser bien interesante por el precio que se paga. UTE hace un contrato de 10 años, en el caso de la solar es una energía que tiene una vida útil de unos 30 años, una vida útil garantía de unos 30 años. Por ese lado ya tenemos certezas por el lado de UTE que la idea es llegado a los 10 años se renovarían por 10 años más y habría una revisión del decreto donde seguramente se llega a 20 años esto. ¿Cómo es la foto de hoy? Estas son gráficas de una presentación de UTE de fines de 2014, de octubre de 2014. Estas instalaciones que están más en violeta estaban en trámite y en gestión, ya están la mayoría instaladas. Tenemos cerca de 100 instalaciones de microgeneración y en lo que es microgeneración el 94% es fotovoltaico, un 1%
es un mix eólico fotovoltaico y un 5% ha sido eólico puro. Es lo que se llama la mini eólica o la microeólica. Y por otro lado, desde que se reglamentó este decreto en adelante, ven que el crecimiento de la potencia instalada ha sido exponencial. Ya hay cerca de 3 megas instalados en lo que es microgeneración. Y lo otro que es interesante de ver acá es la energía que han producido estas instalaciones, donde se puede ver que prácticamente el 50% de la energía generada se inyecta a la red, o sea, hay una relación 2:1 entre la energía que el cliente consume y que el cliente inyecta a la red. El autoconsumo industrial. Bueno, había como un vacío entre lo que era la microgeneración y los parques grandes. Una industria quería decir, bueno, quiero instalar 1 mega, y bueno, no tengo una licitación abierta y no tengo cómo entrar en este momento, porque UTE no me abre la puerta porque es a través de licitaciones, y lo que me dice UTE es, bueno, si querés podés instalarlo, pero te saco la calidad de suscriptor. Entonces lo que hizo el decreto fue decir, bueno, te dejamos instalar, no perdés la calidad de suscriptor con UTE, es decir, podés usar el respaldo de la red de UTE, pero con una condición, no podés inyectar energía a la red. Entonces, en ese caso lo que se hace es poner alguna protección especial para justamente evitar la inyección de energía a la red. Es básicamente un relé de potencia inversa y un sistema para poder hacer el control de eso con los inversores de la estación. Justamente las plantas grandes son aquellas que salen a través de esta optimización. Como les decía, la política energética acá en Uruguay es: el Ministerio, a través de la Dirección de Energía, define el mix óptimo y con eso habilita decretos. En este caso, para lo que es la solar, el decreto 133/2013 le abrió la puerta a la solar para que se licitaran 200 megas. Esto se licitó, una licitación que tuvo éxito, y por otro lado, UTE también, cuando empezó a entrar con el tema de la energía solar, accedió a comprar por compra directa otros 40 megas. Entonces, con ese panorama, en lo que es macrogeneración, esta es la foto que tenemos hoy de plantas que están entre desarrollo y construcción. Como ven, la mayoría, por un tema propio del recurso, están en el norte del país. Entonces, hoy en día, en grandes parques en Uruguay, entre desarrollo y construcción, tenemos unos 240 megas. Una pata fundamental de todo esto, y particularmente en lo que es la microgeneración, y ya acercándonos bien a lo que es el objetivo de esta charla, son los incentivos tributarios. La Ley de Promoción de Inversiones, la 16.906, plantea mecanismos de promoción del sector energético para que empresas inviertan en el sector energético, que son muy fuertes y viabilizan en muchos casos o hacen muy viable alguna inversión de este tipo en energía. Hay 2 decretos que vale la pena mencionar, que son el decreto 2 del 2012, que lo que permite a empresas que inviertan en equipamiento, que se llama a los efectos del decreto inversión en producción más limpia, pueden ser exonerados de un porcentaje de la inversión descontado del IRAE en 5 años. Y después, por otro lado, el decreto 354 del 2009 exonera del pago del IRAE en distintas franjas, del 90% hasta el 2017, del 60% hasta el 2020 y del 40% hasta el 2023, por la venta de energía UTE para los generadores de energías renovables. Bueno, estos 2 decretos, junto con la reducción de los precios y las bondades propias de la tecnología, han hecho que lo que se refiere a instalaciones de microgeneración haya generado el boom que le mostraba y el crecimiento exponencial en Uruguay. Sin lugar a duda, esto es un empuje muy grande para el desarrollo de la tecnología en nuestro país. Algunos aspectos técnicos para que se hagan una pequeña idea de cómo es una instalación fotovoltaica para microgeneración, por ejemplo. Los componentes que tenemos son la planta, los inversores, el medidor, el cliente y la red de UTE. La inteligencia de lo que es la instalación sucede toda en los inversores. Además de
lo clave, que es justamente hacer la conversión de corriente continua a corriente alterna. Los paneles generan en corriente continua y bueno, las instalaciones domiciliarias y la red de UTE, como saben, es en corriente alterna, por lo tanto es necesario que aparezca la figura del inversor. Los componentes, rápidamente. El panel fotovoltaico es donde sucede la magia de pasar de energía solar a energía eléctrica, es decir, de pasar de fotón a electrón. Estos paneles se colocan en una estructura de soporte. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que son en piso, son estructuras que ahora les voy a mostrar un videito, pero van hincadas y de acero galvanizado, por ejemplo, y que es una estructura modular. Vamos a ver ahora un poco cómo es la instalación. Bueno, los inversores, como les decía, donde se hace la conversión de continua a alterna. Por supuesto, las protecciones. La planta tiene que estar protegida, los equipos, y también tienen que estar protegidas las personas. Ahí, bueno, las instalaciones tienen protecciones para sobretensiones, fugas a tierra, generación de isla, variaciones de cualquier parámetro. Bueno, en el inversor también se hace todo lo que es el control de reactiva de las plantas. Y el medidor bidireccional, que justamente al pasar a ser, además de un cliente, un generador, ya no funciona el medidor unidireccional que tiene UTE, donde nos mide simplemente el consumo. Entonces es necesario colocar un medidor bidireccional, que UTE es el que hace esa sustitución, el cual mide tanto energía entrante como energía saliente al generador. Algunas consideraciones que plantea el decreto 173 de 2010. La potencia debe ser igual o menor que la contratada, siendo la máxima 150 kilovatios. En realidad, en el caso de que la contratada sea menor de lo que uno puede poner, lo que se hace es hacer un trámite para aumentar la potencia contratada. UTE nos hace un contrato a 10 años, como les decía, al mismo precio de venta. Las instalaciones se realizan en corriente trifásica de 400, pero bueno, hay clientes y redes en el interior que tienen configuración de 230. Ahí al esquema que les ponía, que les mostraba, se le coloca un autotransformador. ¿Qué superficie se requiere? Bueno, esta es una pregunta que aparece mucho entre alguien que quiere poner, porque obviamente que esa superficie, en el caso de hacer instalaciones en piso, tiene que estar destinada pura y exclusivamente a lo que es la planta fotovoltaica, con lo cual a muchos productores agropecuarios, particularmente en el caso de meterse a invertir en este tipo de generación, les interesa saber qué van a ocupar. Bueno, ahí, a modo de ejemplo, una de 40 kilovatios, por ejemplo, tiene una superficie aproximada de 900 metros cuadrados, una de 150 de 3.500 metros cuadrados. ¿Por qué les pongo el caso de 40, el caso de 150? Bueno, el caso de 150 porque es el tope del decreto. El caso de 40 porque, bueno, como veíamos que UTE les paga el mismo precio que lo que sale la potencia contratada. Si ustedes se fijan en el pliego tarifario de UTE, en 40 tiene un quiebre a la baja. Entonces, en muchos casos, a clientes que quieren poner una instalación que anda en ese orden, que dicen, bueno, 40, 50, 60, les recomendamos poner una de 40 porque acceden a un precio mejor de venta de energía. Es justo donde se genera el quiebre. Entonces, particularmente nosotros como empresa tenemos muy desarrollados dos productos que son el de 40 y el de 150, aunque por las necesidades de los clientes hemos hecho instalaciones de todo tipo. Otro tema importante, más que nada cuando se van a hacer instalaciones en lo que es el interior del país y en grandes campos, que solo se puede se puede realizar solo una instalación por padrón. Y bueno, eso a veces hay que tener el cuidado de grandes extensiones de terreno, ver cómo es el empadronamiento para realizar la instalación en ese padrón. Los incentivos tributarios que les comentaba, que aplicando el decreto 2 de 2012, solo por la planta fotovoltaica en un proyecto de inversión se puede exonerar hasta el 40% de la inversión. Pero además esto se puede incorporar a un proyecto mayor y ahí los beneficios crecen. Un ejemplo que a mí me gusta hacer siempre sobre este tema es, imaginemos un productor agropecuario, por ejemplo, rural que quiera hacer de mediano porte, que quiera hacer una inversión en un silo, por ejemplo. Entonces, bueno, este productor va a invertir en un silo, el silo le sale $1 millón. ¿Ah? Hace una inversión en un silo, $1 millón.
Por supuesto, para hacer este tipo de inversión, este productor dice, bueno, voy a armar un proyecto de inversión y ver cómo me puntúa este proyecto de inversión ante la Comap, y de repente por la producción a la que se dedica y tal, puede obtener un 20% de exoneración de IRAE. Bueno, pero de repente este muchacho dice, bueno, ya que estoy y tengo espacio y me gustan las renovables y veo que mi vecino también puso una fotovoltaica, y tengo espacio, entonces a esto le voy a anexar una de 150 kilovatios. Entonces pasa a decir, bueno, silo más una planta fotovoltaica de 150 kilovatios. Una planta fotovoltaica de 150 kilovatios anda en el entorno de los $300.000. ¿Ah? Entonces pasaríamos a tener una inversión de 1.3 millones de dólares. Yo sé que ustedes, estudiantes del posgrado y a la gente en general, a todos nos gustan las renovables, pero lo que duele es el bolsillo. Entonces ya cuando empezamos a ver números es cuando nos acercamos un poco a ver si esto es viable o no. Entonces, este productor, por haber hecho esto, aplicando el decreto 2 de 2012, esto lo puede llegar a hacer puntuar un 60% de exoneración de IRAE. Entonces, si él de su inversión iba a poder descontar el 20% de su IRAE, iba a poder descontar $200.000. ¿Ah? Ahora invierte un poquito más, pero puede descontar 780. Si hacen los números, le sale gratis la fotovoltaica. Ahí ven lo que es la fuerza de este decreto. ¿Tá? Estos son casos verídicos, ¿eh? Tenemos productores que han hecho esto. ¿Durante cuántos años descontás IRAE? 5. Otro tema importante es el tema del consumo a distancia. ¿Ah? Todas las empresas registradas bajo el mismo nombre, sin importar ubicación, pueden usar la microgeneración. Entonces tenemos de repente empresas que tienen diferente ubicación, más de una localidad. En una tienen una sucursal que tienen espacio, pero bueno, descuentan la energía de lo que pueden generar en otro predio. Esto lo permite también el decreto de microgeneración. Una pregunta que hacen mucha gente es, bueno, ¿cómo es una instalación cómo se hace una instalación de generación fotovoltaica? Bueno, ahí, este es un caso de una instalación en techo. Está claro que está en cámara rápida, ¿no? Si no, andarían volando esta gente. Lo que se hace es, en el caso de una instalación en techo, se coloca un sobretecho, ¿tá? Tratando de usar justamente las vigas y lo que son el alma de la estructura y de los edificios para justamente hacer una distribución de los esfuerzos. Y sobre esa sobreestructura es que se hace la colocación de paneles. Como ven, es un trabajo que es súper secuencial, que a medida que se va haciendo una cosa ya se puede ir haciendo la siguiente. Y el cableado es muy sencillo porque ustedes ven el panel de atrás, salen dos cablecitos que tienen conectores enchufables, entonces se van haciendo clac, 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 clac y los van enchufando. Entonces el cableado es muy sencillo hasta llegar a lo que es las cajas donde están las protecciones. ¿Ah? Esta es una instalación en techo. ¿Qué pasa con la generación en gran escala? ¿Tá? ¿Cómo se instala? Bueno, y acá los amigos de ABB van a estar contentísimos porque les robé un video de su canal de YouTube, así que por suerte los tenemos en primera fila. Esto es una instalación en gran escala. Como toda instalación arranca con lo que es el movimiento de tierra y la realización de la caminería. ¿Ah? Ahí vemos cómo se está haciendo todo lo que es el movimiento de tierra. La caminería no tiene un peso gigante, pero es importante para que pasen todas las máquinas. Y acá se empieza a colocar la estructura. ¿Tá? La estructura va hincada. Esta máquina se llama la hincadora, que justamente lo que hace es introducir lo que son los pilares para la estructura. Y después lo que se arranca a hacer es, a medida de que ya se está montando la estructura,
¿ah? Cuando ya la mitad de la estructura está montada, en la otra mitad ya se empiezan a montar los paneles. ¿Ah? Ahí, estas cajitas que ven acá, es donde vienen los paneles. Entonces, como se va ordenando es, bueno, se va montando la estructura y van dejando las cajitas con paneles ahí y en la mitad de allá ya están montando paneles, mientras que acá están terminando con lo que es el montaje de la estructura. ¿Ah? Entonces, ven, acá ya empezaron a montar los paneles. Es algo bien secuencial. Y cuando ya se montó la mitad de los paneles, ya se está arrancando con el cableado y se está montando la mitad de paneles en la otra mitad, ya se arrancó con el cableado de esta mitad. Entonces, construir una planta fotovoltaica es como un mecano gigante. ¿Ah? Es básicamente eso. Vamos a hacer un pequeño análisis financiero en el caso de la microgeneración para complementar estos números que les tiraba acá. Veamos dos ejemplos. Una instalación de 40 kilovatios, por ejemplo, con algunos supuestos. Una inversión que anda en el entorno de los $100.000, $95.000 masiva. ¿Tá? El contrato a 10 años con UTE a través del decreto 173. ¿Cuánto es la generación? Bueno, utilizando lo que son el mapa solar de Uruguay y modelos satelitales, podemos decir, bueno, en el año 1 una instalación así va a generar 69 megavatios hora y suponemos una degradación de un 1% anual en la instalación. Este es el precio de la energía. ¿Ah? En este caso, para hacer este análisis, supusimos que se hace con una financiación bancaria, con una tasa del 6%. Tenemos clientes que han conseguido mejores tasas que esa, ¿ah? Pero bueno, a los efectos del ejemplo, la idea era poner algo razonable, tampoco muy traído de los pelos. Supusimos solo la exoneración fiscal por la planta sola. En este ejemplo no se anexa a un proyecto de inversión más grande donde se podrían llegar a beneficios como este. ¿Tá? Y como impuestos el pago de IRAE de un 25% sobre la energía vendida. Bueno, en este caso tenemos por venta de energía, que es básicamente decir la producción por el precio de venta, ¿tá? Unos $13.500 anuales. ¿Tá? Pero por otro lado, vean la fuerza que tiene esto. Gracias al decreto mágico 2 del 2012, unos $7.600 anuales por exoneración de IRAE durante los primeros 5 años. Esto nos arroja una TIR de proyecto de 37,3%. ¿Ah? Entonces, vean que en estas condiciones es un proyecto de muy alta rentabilidad. Una de 150, el mismo ejercicio, todo igual, ¿qué cambia? El precio de la energía. ¿Tá? En el caso anterior, lo que veíamos es un precio de la energía de 4,7 masiva el kilovatio hora, ¿tá? Porque justo hasta donde se hace el quiebre de 40. Ya cuando nos pasamos al mundo de mayor a 40, y particularmente 150, el precio baja a 3,2. Y este cambio particularmente es lo que hace que bajo exactamente los mismos supuestos, la TIR del proyecto baje a 18,2. Igualmente es una muy buena TIR para lo que es, ustedes que estudian estos temas, podrán comprender que una TIR del 18% es muy buena. Algunos mitos sobre las energías renovables que andan en la vuelta. Tomamos 4. Esto en realidad, el puntapié de esto es la Organización Mundial para la vida silvestre. La conocerán porque tiene el simbolito del oso panda, que es la WWF. Búsquenlo en internet porque tienen muy buenos informes sobre lo que es el tema de renovables. Hizo un workshop grande en Europa hace un par de años y haciendo encuestas con gente y empezaron a traer algunos mitos que tenía el tema de las renovables que surgían. Yo puse acá 4, en realidad el informe tiene más. Veamos uno. Los impactos ambientales de las energías renovables son de la misma magnitud de las energías procedentes de los combustibles fósiles o de la nuclear. Bueno, acá basado en lo que son estudios del MIT, de la Universidad de California, de datos verídicos, las energías renovables generan 55 veces menos impactos que las convencionales, no tienen impactos negativos sobre la salud, no emiten CO2 en su generación. En el único caso que con energías renovables se emite CO2
es en el caso de la biomasa, cuando hay que hacer transporte entre donde está el desecho que vas a quemar para calentar en la caldera y la caldera. Porque ahí el CO2 lo emite el camión que lleva por ejemplo, el chip. Pero bueno, en realidad por lo general lo que se hace es que los emprendimientos están juntos. Las instalaciones son fáciles de desmantelar una vez finalizada su vida útil. El impacto en caso de siniestro es mínimo y se pueden aprovechar los residuos para generar energía. Entonces, con estas y en realidad muchas cosas más se puede decir, este mito lo matamos. Las energías renovables son caras y no las podemos permitir en tiempos de crisis. Esta pregunta nació justamente en Europa a raíz de que algunos países, como por ejemplo España, con la crisis cortó un poco lo que era el tema de las renovables. Las renovables colaboran con el aumento del PBI, disminuyen la dependencia energética por combustibles fósiles. Uruguay se puede transformar en exportador neto de energía gracias justamente a las energías renovables, una cosa que hace, 6-7 años era totalmente impensada que Uruguay fuera exportador neto. Ya en los últimos 2 años, en el año 2013 no se hicieron importaciones de energía y en el año 2014 fuimos exportador neto ayudando a Argentina y a Brasil, particularmente a Brasil en el año del Mundial con el tema de la energía. La evolución de los precios tiende a la baja, como mostraba Marcelo, mientras que lo que pasa con las convencionales tienden a la alta, crean puestos de trabajo y riqueza, fijémonos en el caso de Uruguay, ¿no? Y después tenemos un costo económico, social y ambiental de no hacerlo ahora, que es un costo que se evita en el futuro, de ahí a que son una apuesta indudable al futuro. El mito 3, y este es un mito, digamos, grande, no es posible que toda la energía proceda de fuentes renovables. Siempre vamos a necesitar combustibles fósiles. Bueno, en primer lugar, este mito ya se cerró. El 2014, Costa Rica fue un país que cerró con su matriz energética 100% renovable. Tiene un componente de hidroeléctrica gigante, es verdad, y le llamamos renovable a la hidroeléctrica, porque uno piensa en renovables y piensa en el molino y en el panel, pero en realidad la hidroeléctrica es renovable también. La contribución de las renovables hace 10 años era una utopía. Acá la clave para poder llegar a esto es el almacenamiento. Pensar en el almacenamiento. En el almacenamiento a nivel banco de baterías todavía no está desarrollado con un precio que sea competitivo. Han bajado radicalmente los costos, pero todavía no están en el mercado los bancos de batería como para hacer del almacenamiento viable. ¿Qué hace viable el almacenamiento? Bueno, el almacenamiento de agua en lo que son centrales de bombeo. Entonces ahí aparecen países como Portugal, por ejemplo, Costa Rica, como les mencionaba, que han podido, usando el mix hidro con renovables no tradicionales, eólica, fotovoltaica, poder llevar a un modelo de 100% renovable. Y además, las renovables no son siempre energías intermitentes. La biomasa es una energía que es controlable y la podemos usar justamente como respaldo de aquellas intermitentes como es la eólica y la solar. Y ahí justamente viene un poco de la mano con esto, que no garantizan el suministro eléctrico, es necesario apoyarse en otras fuentes energéticas, y no, justamente lo que es la garantía del suministro eléctrico, bueno, si vamos a un modelo con energías renovables, vamos a un modelo con una fuente primaria autóctona. El sol y el viento no nos los puede quitar nadie, van a estar siempre ahí. Sin embargo, como bien conocemos, el petróleo está sujeto a lo que son las vicisitudes del Oriente Medio, y si uno mira la evolución del precio del petróleo en los últimos 20 años, ven las fluctuaciones ahora a la baja, pero que de la noche a la mañana se pueden multiplicar por 2 o por 3, y el sistema de alguna manera tiene que absorber ese costo. Con el caso de que la fuente de energía es autóctona, es el sol, es el viento, no tenemos ese problema. Otro tema clave es las interconexiones eléctricas. Uruguay
tiene interconexiones con Argentina y ahora con Brasil, que ya está quedando operativa, casi por el doble de lo que es su pico de la demanda. Solo con Argentina tiene una interconexión que es más del pico de la demanda, con lo cual también ahí tenés otro respaldo energético como para pensar en un Uruguay que tenga un modelo renovable y tenga su respaldo de países vecinos en todo caso. Para finalizar, queremos comentarles algunos casitos de éxito que hemos tenido nosotros desde lo que es la empresa Tecnogroup. Nosotros hemos realizado 45 instalaciones ya de microgeneración, esto es a diciembre de 2014, ahora estamos en 47. Esto da más de 2 mega en micro, como veíamos hay aproximadamente 3 mega instalados, con lo cual 2/3 de lo instalado lo hemos hecho nosotros. Y gratamente lo que nos encontramos, como las centrales están monitorizadas, es que la generación de energía registrada está incluso por encima de lo que eran los valores esperados. Eso de repente puede ser que la gente del mapa solar fue un poco pesimista con lo que era el Uruguay, bueno, ahora lo están afinando, pero bueno, teníamos una generación esperada que estaba levemente por debajo de lo que realmente están dando estas instalaciones. Y acá para que vean distintos tipos de cosas que se hacen, instalaciones en piso, instalaciones en techo. Tenemos una acá productor, ven el silo de fondo, ¿se acuerdan del ejemplo? Canarias, media agua, bueno acá tenemos otras, en piso, ven donde se pone, acá tenemos una instalación en la agropecuaria de Salto que usó su nave industrial, en techo. Arriba una estación de servicio, este es un ANCAP. Lo que justamente preguntaban, acá tenemos instalaciones de algunos clientes particulares, una instalación de 1,2 kilovatios, una instalación de 5, una instalación de 7,6, instalaciones chiquitas que hicieron para alguna casa, porque todavía quedan fanáticos de la energía que no les importa de repente que el periodo de repago de una inversión sea 7, 8 años. El autoconsumo industrial. Bueno, el Poder Ejecutivo abrió esta puerta con el decreto 114, como les mencionaba. Nosotros estamos haciendo la única en este sentido, que es una instalación de medio mega en el techo de la fábrica de alfajores Portezuelo. En macro hemos desarrollado más de 100 mega. Algunos de los parques, Casalco, un parque de 1,8 mega que está próximo a conectarse. Ahora estamos construyendo un parque de 8 en Paysandú y tenemos la construcción de otros 60 mega separadas en otros 3 parques para realizar entre fines de este año y mediados del año siguiente, todo en el marco de las licitaciones con UTE.